Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El motivo de esta conferencia de prensa es informarles sobre el encuentro que acabamos de tener con el presidente Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Este encuentro fue a petición y bajo el patrocinazgo del Grupo de Amistad México-Ucrania, en donde han participado de manera muy activa su presidente, el diputado Riul Rivera, el senador, el diputado Salomón Chertorivsky, pero creo que... muy bien. Y por supuesto el señor coordinador de Movimiento Ciudadano, don Jorge Álvarez Maínez. Como es de su conocimiento, hubo una delegación en la cual los tres diputados que están aquí presentes participaron, fueron a Kiev, estuvieron en Ucrania, que fue el primer acercamiento de la Cámara de Diputados a través de ellos, y estuvieron y platicaron con nosotros sobre pues todo lo que habían sido testigos en su visita a Kiev. Después de ello tuvimos la visita de varios legisladores del Congreso de Ucrania que estuvieron aquí con nosotros, y finalmente empezó el proceso de negociación para que pudiéramos escuchar aquí en San Lázaro al presidente Zelensky. Y fue justamente a iniciativa del Grupo de Amistad que esto pudo llevarse a cabo finalmente. Hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Yo quiero agradecer de manera personal, también la diputada fue parte de la delegación, bienvenida. Tuve yo una plática con el diputado Mier y convenimos de que se llevara a cabo el encuentro en los términos que se habían planteado. Pero como presidente de la Cámara de Diputados y bajo mi responsabilidad en conducir las relaciones diplomáticas parlamentarias, le di la bienvenida al presidente Zelensky, reprobé de una manera clara la agresión que ha hecho la Federación de Rusia en la invasión de Ucrania, reprobé igualmente todo lo que ha acontecido en violación a los derechos humanos, en violación a la integridad territorial, en violación a todos los principios de derechos humanos internacionales. Fue realmente un motivo de un honor y un privilegio haber escuchado al presidente Zelensky, y vuelvo yo a agradecer al Grupo de Amistad, al coordinador Jorge Álvarez Maínez, a la diputada Julieta Mejía y por supuesto a Salomón Chertorivsky. Dicho lo cual, estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien formular y a quienes las deseen igualmente realizar. Si quisieran hacer algún posteriormente ustedes. Muy bien, entonces compañeros, Celia Castillo del Heraldo de México, por favor, su pregunta. Buenas tardes, presidente. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, pues opinión sobre este posicionamiento de la Junta de Coordinación Política, que mientras se realizaba esta reunión, pues se deslindó deslindó a la Cámara de Diputados de esta reunión o de lo que se haya dicho en ella. Señaló que no representaba a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta posición de la Junta de Coordinación Política, especialmente del bloque López Obradorista, Morena, PT, el Partido Verde? Y mi segunda pregunta es si espera que, pues haya represalias luego de esta reunión por parte de Morena. Ya ve que en otras ocasiones pues han pedido su destitución, han llamado a que se conduzca por los cauces legales. Entonces, si espera algún tipo de represalia por parte del bloque oficialista. Bueno, mire, les vuelvo a reiterar que platiqué con el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero también quiero dejar algo muy claro. Quien preside la Cámara es su servidor
y de acuerdo con nuestro orden parlamentario, quien dirige las relaciones de diplomacia parlamentaria es el presidente de la Cámara, nadie más. Es una facultad expresa en el reglamento, reiterada en la ley, y por lo tanto estoy ejerciendo plenamente mis facultades. Además, también les expreso que reiteré lo que ha dicho nuestro embajador en Naciones Unidas, que ha sido muy claro en reprobar las agresiones de Rusia en contra de Ucrania, la violación sistemática de derechos humanos, la invasión en el territorio ucraniano. Lo que pasa es que el gobierno aquí no hace eco de lo que se dice en Naciones Unidas, y particularmente cuando fuimos miembros integrantes del Consejo de Seguridad. Entonces, que no quede la menor duda, quien es responsable es el presidente de la Cámara de conducir la diplomacia parlamentaria. No sé si alguien más quiera. Muy bien. Jimena Mejía, por favor, de Grupo Imagen Excelsior. Gracias, diputados. Gracias, Charlie. Preguntarles, como diputados de oposición, saber si tienen conocimiento de la intervención de Rusia para este próximo proceso electoral. En algunas declaraciones del diputado Maínez había señalado cuando se apoyó a Ucrania en este terrible conflicto bélico. Y también en otro tema sobre la iniciativa minera, saber si es cierto o no es cierto estos comentarios de que quiere Morena, pues, y PT y el Verde, pues, meterlo de rápido en la sesión o en la siguiente semana. Si les parece, la sesión la vamos a tener, digamos, esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ceñirnos al tema de Ucrania. No sé, coordinador, si quieras. Sí, pues bueno, agradezco la generosidad del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que ha tenido una actitud consistente en este tema, una actitud valiente, digna. Él tiene una facultad de representación del Poder Legislativo que a veces creo que hay una confusión en la Junta de Coordinación Política. Las atribuciones de la presidencia de la mesa están explícitas, expresas, y creo que hoy además se da un testimonio que le va a hacer mucho bien a la memoria colectiva del pueblo mexicano, porque hacía falta reiterar esta postura que se ha expresado en las Naciones Unidas, en el Poder Legislativo y en el Parlamento mexicano, que es el primero que recibe un mensaje de este tipo del presidente Zelensky. Anteriormente había dado un mensaje a la universidad, a una universidad en Chile, pero es el primer congreso latinoamericano. Y lo menciono porque justamente en esta misión parlamentaria que Julieta Mejía, Riul Rivera y especialmente Salomón Chertorivsky llevamos a cabo, tuvimos diversos encuentros con diplomáticos, con agentes de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de los gobiernos de Polonia, y lo que está muy claro para ellos es que América Latina es uno de los frentes de mayor expansión e incidencia de la maquinaria de propaganda rusa. Eso lo mencionamos hoy. Ha habido una intervención ilegal en las elecciones de América, en las de Estados Unidos se ha comprobado, en las de México se ha acreditado, hay estudios que así lo acreditan. Incluso se mandó a hacer un estudio por parte de diversas instancias ucranianas de nuestra visita. Hubo una campaña de descrédito financiada por el gobierno ruso de bots, de trolls que están permanentemente en territorio nacional, y por supuesto que intervienen en los asuntos domésticos y que es una invasión a nuestras competencias. Nosotros respetamos si otros compañeros en la Junta de Coordinación Política quieren no acompañar la posición oficial del Estado mexicano. Yo celebro que el presidente de la mesa haya tenido la altura de citar textualmente en su mensaje al embajador de la Fuente, y celebro también todos los buenos oficios, particularmente de Riul Rivera, de Salomón, para que este encuentro pudiera darse. Hoy México es noticia mundial, es noticia internacional, gracias a la valentía, la dignidad, y también celebro que el presidente de la mesa le extienda un reconocimiento cordial, generoso, al presidente de la Junta de Coordinación Política por haber facilitado el encuentro. Tuvo el presiones, el encabezar una mayoría siempre es complicado, siempre hay muy diversas posiciones. Justo cuando decimos que hay una propaganda de noticias falsas,
pues esas llegan a diputadas y a diputados que las reproducen, y por eso era muy importante lo que se dio hoy. Y con gusto, más tarde, Jimena, platicamos también de nuestra posición en el tema de la ley minera y de los otros temas que vienen para la sesión. Gracias. Diputada, diputados, ¿alguien más quisiera decir algo? Sí, por supuesto. El diputado Czartoryski. Muchas gracias. Hoy es un día histórico. Es un día histórico porque un grupo importante de diputadas y diputados se pone del lado correcto de la historia, de la lucha por la libertad y la democracia en contra del imperialismo y la dictadura. Que no quepa la menor duda, nuestro país ha tenido una posición responsable en Naciones Unidas, pero al interior del gobierno hay ambigüedades y hay que repetirlo una y otra vez. En esta invasión hay un violentador y un violentado. Hay un agresor y un agredido. La Federación Rusa ha invadido, violando todo el derecho internacional, a un país soberano. Y ahí no puede caber la mínima duda. La lucha que están dando los ucranianos la están haciendo a nombre de todo el planeta por los valores en los que coincidimos y en los que creemos, de libertades y de democracia. Hoy, insisto, es un hecho histórico porque reiteramos con claridad, con puntualidad eso y pedimos que sigamos apoyando a Ucrania porque, insisto, no es una lucha en esa tierra, no es una lucha aislada, es una lucha de todas y de todos. Tenemos inscrito, por favor, diputado Rivera. Muchas gracias. Solamente reiterar y dejar bien claro que la paz no se construye solamente siendo espectador, se construye actuando, llevando a la realidad acciones muy concretas que fortalezcan la cultura de paz, pero principalmente ese mensaje de rechazo al intervencionismo, ese rechazo a la realidad que actualmente se vive en Ucrania, donde es un pueblo víctima de una potencia militar y que haciendo uso y haciendo gala de esa fuerza, pues ha intentado una y otra vez apropiarse de un territorio, pero además apropiarse de la vida y de la libertad de un pueblo que debe ser respetado, que le debe ser respetada su soberanía, su autonomía y por supuesto que apelamos a que impere siempre el Estado de Derecho en el carácter internacional y que por supuesto los problemas se puedan ir dirimiendo mediante la vía diplomática, mediante la construcción de acuerdos, pero acuerdos civilizados, acuerdos que mediante el diálogo y la palabra se puedan llevar a la práctica. Rechazamos totalmente desde el Grupo de Amistad México-Ucrania las acciones bélicas, las acciones intervencionistas y toda aquella acción que vulnere la existencia humana en el territorio ucraniano y por supuesto cada uno de los derechos humanos que conocemos y que deben ser respetados y por supuesto desde aquí enviamos ese mensaje que quede claro que nosotros rechazamos toda acción intervencionista y por lo contrario fortaleceremos día a día toda acción que conlleve y que abone a la paz en Ucrania, a la paz en México y a la paz mundial. Diputada. Muy bien, procedería entonces la pregunta de Yaret de la Rosa, pero la pregunta es sobre este tema de Ucrania, porque si no lo guardamos en otro apartado para lo después. Desde el Grupo de Amistad, ¿realizaron alguna otra acción con Ucrania y volverán a ir diputados a Ucrania o volverá el presidente de Ucrania a dar algún mensaje? Esa es una. Y otra, en el mensaje que daba el presidente de Ucrania se pedía apoyo de México para llegar a la paz. ¿Ustedes harán algo? No sé, ¿se reunirán con la Secretaría de Relaciones Exteriores o qué harán para ese mensaje? Bueno, en primer lugar, sí tenemos una invitación por parte del Congreso de Ucrania y estamos haciendo las valoraciones y viendo las formas, los tiempos para poder volver a estar presentes. Por lo otro, estamos en contacto con la Cancillería. Todo esto estuvo al tanto la Cancillería.
tuvimos un intercambio y vamos a seguir teniendo intercambios. Hoy mismo tuve yo una plática con una persona de origen ucraniano que está a través de una organización que está buscando apoyos. Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacer lo que a nosotros nos corresponde en esos apoyos y ya institucionalmente dar respuesta a esa invitación que tenemos por parte del Congreso de Ucrania y particularmente su presidente. ¿Alguna consideración sobre esto, diputados? Por favor, diputado Chertorivsky. Primero, creo que es importante apuntar que el día de hoy nos acompañaron 26 embajadoras y embajadores del mundo. Eso creo que es un hecho que vale la pena resaltar. Segundo, Yaret, en efecto, desde el grupo de amistad, pero también desde las bancadas que representamos, desde el 24 de febrero del año pasado que inició la invasión, no hemos dejado de tomar cartas en el asunto, de exigir claridad a nuestro gobierno, de apoyar en todo lo posible. Primero apoyamos para la salida de ucranianos que se habían quedado en México, para la ayuda humanitaria y por supuesto en el verano del año pasado viajamos por invitación del Parlamento ucraniano para testificar con nuestros propios ojos lo que ahí estaba pasando, la barbarie y la ruptura completa del orden internacional. Regresamos y no hemos dejado de alzar la voz para que impere nuevamente el orden mundial. Diputada, diputados, ¿alguna otra consideración sobre esto? La última pregunta sobre este tema, Margarita Nicolás, por favor. Gracias, buenas tardes, diputados, diputada. Preguntar en primera instancia a Santiago Krill sobre este, digamos, escándalo, el asombro que causó que recibieran el mensaje en vivo del presidente ucraniano. Esto habla de que somos un país plural, no monolítico, así como algunos se atreven a alabar a Chávez o a Gutiérrez Canet o a algún otro. Creo que el Congreso, como plural que es, tiene el mismo derecho a hacer acoger a estas personas con estos mensajes de paz. Gracias. Efectivamente, Margarita, y particularmente la presidencia y la mesa directiva, representamos la unidad dentro de la pluralidad y la diversidad de esta Cámara. Y esta es una expresión más de una Cámara abierta a los distintos puntos de vista y opiniones, pero finalmente la presidencia de la Cámara tomó la decisión de acompañar este evento, de estar presente y dirigir un mensaje, y un mensaje de reprobación de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, con mucha claridad y en las líneas paralelas de lo que ha hecho nuestro Estado mexicano en la Organización de Naciones Unidas. Entonces, así es esto, sí hay pluralidad, por supuesto, pero en este tipo de cuestiones, al menos para la presidencia de la mesa directiva y para el grupo de amistad México-Ucrania, no hay dudas de las opiniones que estamos expresando. Y respetamos, por supuesto, la pluralidad. Diputada, diputados, ¿alguna otra consideración? Pues muchas gracias entonces a todos ustedes, compañeros, diputada, diputados, muchas gracias.